de frío polar en todo el país, en todo el territorio nacional, principalmente en Entre Ríos. ¿Llegará al punto extremo? Me pregunto en el día de hoy, ¿fue el punto extremo o no? Vamos a preguntárselo a Alejandro Gómez, que es meteorólogo. Le damos la bienvenida aquí en GPS. Alejandro, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Un gusto, Tiago Romero te saluda. ¿Cómo estás? Hola Tiago, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto de contactarme con ustedes y con la audiencia de Canal 11. Hubo en algunos sectores, Alejandro, que el termómetro marcó 9 grados bajo cero en zona de Quintas, no muy lejos de aquí de la ciudad de Paraná. ¿Estamos en el punto extremo de esta ola de frío polar o todavía resta? No, entre el día, perdón, sí, creo que estamos en el punto extremo. Entre el día de ayer y el día de hoy, los valores mínimos de temperaturas se dieron en esta región, sobre todo el sector oeste de la provincia de Entre Ríos, es decir, los departamentos cercanos al río Paraná, son los que registraron temperaturas más bajas entre lo que fue el día de ayer y el día de hoy. Ese centro de alta presión que conlleva el domo de aire frío se va a ir desplazando gradualmente hacia el este. Por lo tanto, estimo que ya para el día de mañana el aire frío más consistente estaría afectando departamentos del centro y luego del este de la provincia. Creo que el día más frío para el este de la provincia sería entre el día de mañana y el día jueves. Uh-huh. Y para nosotros, este sector de la provincia igual va a seguir haciendo frío, digamos, lo vamos a sentir casi tan frío como el día de hoy, pero las temperaturas van a estar un poquito más altas y a pesar de ello, calculo que también vamos a registrar algunos fenómenos como por ejemplo el fenómeno de heladas, que esto se mantendría todavía, porque creo que las temperaturas del día de mañana probablemente en nuestra zona estén en el orden de los entre 2 y 3 grados bajo cero. Claro, ya no se observan, por lo menos en el Servicio Meteorológico Nacional, temperaturas bajo cero en lo que resta de esta semana. ¿Era lo que se esperaba, Alejandro? Porque los alertas habían llegado días anteriores y ya teniendo en cuenta en la época en la que estamos, ya en el comienzo, en los primeros días del invierno. Sí, era previsible, esperable. La masa de aire frío, en realidad la masa de aire frío que llegó hasta nosotros ya tuvo un ingreso unos cuantos días anteriores. Lo que pasa es que esto ha sido una consecución de refuerzos de aire frío que se fueron de alguna manera eh, agolpando uno con otros y que de alguna manera mantuvieron una secuencia de muchos días de aire frío, porque en general las masas de aire frío que llegan hasta nosotros pueden ser tan contundentes como esta, con temperaturas muy bajas, tanto como esta, pero en general duran 3, 4 días y después se comienzan a desplazar y nosotros volvemos a retomar digamos, un periodo cíclico en donde las temperaturas vuelven a ser gradualmente un poquito más templadas hasta la nueva masa de aire frío que ingrese. Pero en este caso, la situación fue un poco particular, no solamente para nosotros, sino para otros sectores del país también, en donde la continuidad del aire frío nos llevó unos cuantos días y de aire frío, y recordemos que ya desde la semana pasada que estamos con esta masa de aire frío, que ha tenido altibajos, porque por momentos las temperaturas han sido muy bajas y después no tanto, pero ya te digo, han sido una consecución de muchos días fríos. Creo que de todos ellos, entre ayer y hoy, fueron de esta secuencia los días más fríos para nuestra zona. Hubo en algunos puntos del país, en algunas provincias, Alejandro, que nevó y que no sucedía hace por lo menos 15 o 20 años atrás, como es el caso de Tucumán. Me estoy olvidando de alguna más, quizás me podés ayudar en este sentido. En Córdoba, bueno, quizás en Córdoba, en la zona de las sierras cordobesas, es un poco habitual. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué ha podido dialogar con otros colegas en torno a esta situación de en provincias que nevó y que hace varios años no sucedía? Bueno, es un fenómeno que en principio es poco usual, pero sí puede ocurrir, y sobre todo puede ocurrir en sectores donde hay relieve, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, la zona de Tandil, la Sierra de la Ventana, sectores donde, bueno, pero ellos tenían un fenómeno bastante más particular, que inclusive llegó a tener nevadas en otros sectores de la provincia donde no hubo tanto relieve. Pero, por ejemplo, en la zona de San Luis, de Córdoba, Tucumán mismo
está a un nivel, digamos, de un nivel respecto del mar bastante más alto que nosotros y, digamos, propicia la posibilidad de que sobre ese sector se generasen algunas nevadas, digamos, un poco más usualmente de lo que podría haber ocurrido aquí. Aquí en Paraná, por ejemplo, no tenemos una nevada desde 1914, creo, Ujú. creo que fue una fecha patria, no sé si fue no recuerdo ahora si fue el 25 de mayo o el 9 de julio, que tuvimos una nevada en aquel entonces, y desde entonces no se ha repetido un fenómeno como este, es decir, un fenómeno inusual en algunos sectores, pero no imposible, y que bajo ciertas condiciones, con la entrada de aire frío, de importancia, una onda de depresión en niveles medios que conlleve el proceso inestable y con algo de humedad, el fenómeno tranquilamente se puede dar. También nevó en la zona de Salta, por ejemplo, en la zona de Jujuy, eh, que son sectores que están, bueno, tienen más relieve ellos, pero estuvo nevando en la misma ciudad de Tucumán, perdón, en la misma ciudad de Salta, en la misma ciudad de Jujuy, donde están en el valle, ¿no es cierto? Ujú. Y bueno, en La Pampa también estuvo nevando. Sí, la verdad que las imágenes eran para tremenda, para disfrutarlas también. Uno en pantalla uno observa y quizás a veces los vecinos se ponen contentos. Cuando llega la nevada, más allá del frío, bueno, que hay que soportarlo. ¿Qué es lo que se analiza, Alejandro, para lo que resta del invierno en nuestro territorio, en nuestra provincia, en Entre Ríos? Bueno, en principio lo que se prevé en un plazo relativamente corto es, por ejemplo, que bueno, vamos camino a tener días un poquito más templados. Yo creo que a partir del jueves vamos a empezar a sentir el ingreso aéreo un poquito más templado, aunque hay que tener en cuenta que vamos a tener temporariamente un poco de viento norte, lo mismo que el viernes, y eso en la sensación térmica va a calar, va a hacerse sentir, pero las temperaturas en sí van a ir ascendiendo un poco más, de tal manera que para el fin de semana estimo que vamos a estar llegando a temperaturas probablemente máximas cercanas a los 21 grados, 22 grados. Luego de esto, para el comienzo de la próxima semana, se espera la llegada de un nuevo sistema frontal con una nueva masa de aire frío que estimo va a durar bastante menos que esta, pero que nos puede llevar nuevamente a tener temperaturas del orden de los 2 grados bajo cero, 1 grado bajo cero en nuestra zona. Luego de esa entrada de aire frío, nuevamente cíclicamente volveríamos a tener un temporario ingreso de aire templado hasta la nueva masa de aire frío. En lo que se prevé en la proyección a largo plazo, no puedo dar exactamente fechas, pero sí lo que podemos decir es que se observa que desde la zona antártica hay previsiones de que nuevos sistemas de aire frío y nuevas masas de aire frío estén llegando hasta nosotros. Es decir, que durante el invierno, y aquí estoy de alguna manera teniendo una consideración distinta de lo que dice el servicio meteorológico, porque el servicio había dicho en análisis a largo plazo para el invierno que Ujú. vamos a tener temperaturas un poco más elevadas de lo normal. Bueno, me parece que en este caso no se estaría dando y me parece que por los datos que observo, por los datos de temperaturas que se ven en las zonas antárticas y que pueden potencialmente llegar hasta nosotros, creo que el aire frío va a seguir teniendo llegada hasta nosotros a lo largo de todo el invierno. Claro, ¿se anima a aproximar alguna fecha en particular luego de lo que resta de esta semana? ¿O va a ser Bueno, persistente? no, no, es difícil poder hablar con precisión de fechas. Ujú. Imagínate vos que una masa de aire frío que empieza a gestarse en la zona antártica hasta que llega aquí, desde el momento que se desprende, son entre 12 y 15 días, 12 días, entre 12 y 10 días en el camino más rápido, y entre 12 y 15 días en el camino más largo, y todo depende del camino que lleve, porque, digamos, si tarda un poco más en llegar, va a tener algunas modificaciones. Hay que pensar que las masas de aire frío, si bien se dicen polares, tienen todo un trayecto, ¿no es cierto?, que tiene que llegar desde el polo, drenarse hacia los mares circundantes de la zona antártica, luego progresar sobre el océano Atlántico, sobre el océano Pacífico o sobre la Patagonia,
y luego seguir avanzando hasta llegar a la zona más al norte, hasta la zona continental más al norte, en algunos casos sobrepasar la misma cordillera. Así que van teniendo modificaciones y hay que tener en cuenta que además de eso se van templando un poco. Claro. O sea que no nos llegan tan plenamente, pero nosotros igualmente por las características decimos masa de aire polar. Pero bueno, no me quiero escapar de la pregunta y no quiero eh, escaparme por la tangente, pero sí, efectivamente no tengo una fecha concreta para decirte, mira, mediados de tal fecha vamos a tener la entrada de aire frío nuevamente. Se ven masas de aire frío, hay algunos valores bastante importantes en cuanto a los descensos térmicos que se ven en la zona antártica, y si ya llegaron estas masas, es muy probable que vuelvan a llegar otras masas más, pero no puedo dar precisión de fechas. Alejandro, como siempre, muy claro, le agradecemos por el tiempo. Bueno, un gusto para mí contactarme con ustedes y será hasta cualquier momento. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias. Igualmente, hasta pronto. Un caluroso abrazo para ustedes, valga la redundancia, y será hasta pronto. Así será. Alejandro Gómez, meteorólogo, justamente contándonos sobre estas bajas temperaturas en toda la provincia de Entre Ríos. Nos extendimos un poquito más para conocer también qué es lo que ha sucedido en nuestras provincias, en Salta, en Formosa, en parte de Tucumán, en Córdoba, que ha caído nieve. Nos mencionaba justamente el año que cayó nieve en la ciudad de Paraná, que nevó y no se volvió a observar. Bueno, no es imposible, dijo Alejandro, pero bueno, se tienen que dar las condiciones para ello. Lo que sí se ha visto en imágenes y que marcábamos también, en donde el termómetro marcó 9 grados bajo cero en zona de quintas, cómo ha dañado los cultivos y cómo termina complicando a los productores en muchas ocasiones estas bajas temperaturas y estas heladas. Hoy por la mañana había autos que habían quedado estacionados en la calle, en vía pública, y se observaba esa helada, esa escarcha sobre los mismos autos. Abrimos el WhatsApp, el 343-505-4874. ¿Qué nos dicen nuestros televidentes? Ayer nos quedaron un montón de mensajitos de mascotas.